Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Bueno, pues antes de comenzar, ayer prometí hacer el análisis del proyecto de seguridad de Claudia Sheinbaum, la propuesta que como candidata presidencial va a realizar. Ya había analizado un tanto cuanto entre lo que se puede ver de lo que esbozó Xóchitl Gálvez y ahora toca el turno a Claudia Sheinbaum. Pero antes de ir directo a ese análisis, déjenme comentarles un par de cosas nada más. La primera es que pues es inminente, puesto que ya le retiraron los cargos, que Donald Trump compita por la presidencia de Estados Unidos, y las malas noticias para Biden es que pues a final de cuentas, aunque sean 2 puntos, ya va adelante de él. Y pues no sé si Biden vaya a recurrir a dos estrategias que podrían significarle algunos votos, podrían significarle algunos puntos en el avance frente a Donald Trump, en el entendido de que aquel, Donald Trump, pues a final de cuentas, si por algo se distingue es por su agresividad, muy particularmente contra los latinos, y en el caso México pues no se diga, nos tiene en la mira. Las dos estrategias de Biden serían pues precisamente endurecer la línea contra México, contra los connacionales, con la migración, y la otra sería también endurecer la línea en materia económica, en los tratados comerciales. Sin embargo, en ambas no les va a ir, no le va a ir a Biden muy bien, que digamos. Primero porque a final de cuentas los latinos y los mexicanos en particular son indispensables para la economía de la Unión Americana, y pues también juegan un papel muy importante a la hora de votar en Estados Unidos. Así que meterse con ellos es restarse votos. Particularmente lo es para el Partido Demócrata, que supuestamente es buena ondita con los migrantes y con los connacionales radicados allá, entre comillas. Ya les he puesto muchas veces el ejemplo de Obama, que se convirtió en el gran deportador de latinos y de mexicanos. Y la otra estrategia en materia económica pues la veo también complicada, porque pues México ya mucho hace en lo que toca a este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que está coqueteando no solo con China, sino con Rusia. Y bueno, hay quienes, los malquerientes de López Obrador, lo previenen de que es una mala estrategia, y sin embargo, pues porque Estados Unidos no se lo va a perdonar, dicen ellos. Y finalmente la vecindad es con Estados Unidos, China y Rusia quedan muy lejos. Eso dicen. Bueno, en fin, pero por lo pronto son dos dolores de cabeza, parte de lo que puede poner sobre la mesa en estrategia Joe Biden, y en el caso de Trump, denlo por descontado. Va a tratar de seguirle pegando a México y a los latinos, y pues siendo tan extremista y siendo como es un presidente que le importa la seguridad de su país, so pretexto de eso, cuidémonos de cómo nos va a ir con las infiltraciones o con un descaro movimiento de sus fuerzas de inteligencia y de seguridad para poner orden, dicen ellos, en México. En fin, insisto, no pinta nada fácil para México el tener un vecino así, que por ambas partes sus dos candidatos pues están siendo muy beligerantes con nosotros. Pero la noticia es, a final de cuentas, que Donald Trump sí va a competir, le lleva 2 puntitos de ventaja a Biden, y no se ve cómo el demócrata pueda repuntar con el desprestigio de lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina, la guerra con Ucrania, y porque Estados Unidos está inundado de drogas. En fin, bueno, era un primer comentario con respecto a eso, porque les digo, hay que también fijarnos lo que está ocurriendo en Estados Unidos para tratar de vislumbrar cómo va a repercutir en nuestro país.
y esta es la manera. Ambos candidatos antes eran más moderados, los demócratas, conscientes de la importancia del voto latino, y ahora lo es más todavía. Y sin embargo, muy probablemente el demócrata Joe Biden acendre su odio contra México y contra los migrantes para ganar votos. Y perder los latinos al mismo tiempo es una paradoja, es una encrucijada. Vamos a ver cómo sale de ella. Y bueno, ya en el caso nacional, lo prometido es deuda. Un breve análisis también de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, que digamos que me ha sorprendido gratamente en algunos aspectos, aunque no termina de explicar todavía muchos otros. Me explico. En términos reales, sigue ahondando en la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que hay que ir a atacar las causas de la violencia en México, y esas causas son la desigualdad social, la falta de oportunidades, de instrumentos para salir adelante, muy particularmente entre los jóvenes. Anuncia incluso no solo el aumento de recursos para los programas sociales que ya implementó el presidente, sino anuncia también la creación de 2 nuevos programas sociales. Eso por cuanto hace a las causas. Lo que a mí me ha parecido, y lo he comentado en este espacio, es que sí, como estrategia de largo alcance, por supuesto que hay que ir a las causas. El problema es que ya tenemos aquí a la delincuencia, ya tenemos aquí a las bandas criminales, no de ahora, naturalmente, pero las tenemos aquí causando daño a la sociedad. Y frente a eso falta todavía que detalle mucho más, porque yo he comentado en otras ocasiones que del mismo modo que se siembra esa paz social y ese bienestar y ese desarrollo entre la sociedad para ir a las causas, al mismo tiempo hay que combatir al crimen organizado, a la delincuencia que está dando al traste con la tranquilidad de este país, cuya percepción sobre los resultados y sobre la inseguridad sigue dando de qué hablar, porque pues la verdad es que los índices de percepción, que no los índices de delincuencia real, los de percepción, que a veces son más importantes porque son los que dominan a la hora que uno decide el voto o que decide su preferencia electoral. Los índices de percepción sobre la inseguridad siguen siendo muy altos, y de eso está haciendo leña del árbol caído la oposición. Y no vi, bueno, habla de fortalecer a la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, pero no se atreve a dar el siguiente paso, porque hasta ahora, y lo he criticado mucho en este espacio, la Guardia Nacional tiene la encomienda de hacer presencia para disuadir la comisión de delitos, no para enfrentarlos. En fin, ya solo cuando no les queda más remedio, una balacera, un enfrentamiento entre bandas criminales, interviene. Pero mientras, solo su papel se circunscribe a disuadir, y eso no es suficiente. ¿De qué sirve que se despliegue una Guardia Nacional en todo el país solo para hacer acto de presencia si no va a intervenir? En fin, en ese sentido, Xochitl dijo algo que parecería a primera vista interesante, pero que, insisto, cuando les falta cuajar la idea, deja más dudas que soluciones. Y Xochitl dijo, bueno, yo no voy a hacer la guerra contra el crimen como lo hizo Calderón, pero tampoco me voy a dedicar a los abrazos y no balazos como Andrés Manuel López Obrador. Falta que diga que si quiere. Lo esbozó simplemente, dijo darle más poder a las policías estatales y municipales, pasando por alto el hecho de que es ahí, en las policías municipales y estatales, donde más ha tenido presencia y donde más ha comprado alianzas el crimen organizado. En fin, duplicar la Guardia Nacional, si en los estados es muy complicado porque las academias de policía no están funcionando, no sé de dónde los va a sacar. Pero en fin, es otra parte
de los anuncios que hace Xochitl y que a veces son un tanto cuanto incompletos. Hay que esperar a que se desmenuce toda la estrategia. En ese sentido me ha parecido muy interesante lo que hizo Claudia Sheinbaum, porque aprovechando a esos que sí tiene de su lado, que forman parte de su equipo de campaña, por lo menos a mí me deja ver, a reserva del contenido, la estructura, por una parte, la legislación que tiene que darle sustento, y falta ver los recursos por una parte, y falta ver cómo se implementa. Pero lo que yo percibí con la presentación que ha hecho ayer en la tarde de su proyecto de seguridad, de este esbozo, es que está contemplando algo que yo comentaba ayer, anteayer. El hecho de que hay que reunir los tres elementos que forman parte de un proyecto exitoso en materia de seguridad y de procuración de justicia. Está contemplando no solo la Guardia Nacional, está contemplando también a la Fiscalía. Ahí está Ernestina Godoy, en el caso de la Fiscalía asesorando. Está también Omar García Harfuch, que no es santo de mi devoción, hay muchas dudas sobre él, pero que algo sabe de seguridad y que funcionó mucho o poco, pero funcionó porque se redujeron los números, pero no la percepción de la inseguridad en México, en la Ciudad de México. Y por el otro lado tiene al ministro Saldívar para los cambios que hay que hacer en el Poder Judicial. Y los tres esbozaron conjuntamente el proyecto que engloba esas tres áreas que son la seguridad pública con Harfuch, la procuración de justicia con Ernestina, que estuvo en la Fiscalía de la Ciudad de México, y con el ex ministro Saldívar, que estuvo en el Poder Judicial. Ya ese solo hecho de plantearlo integralmente me deja buen sabor de boca, porque del otro lado yo no vi más que el hecho de vamos a construir una megacárcel, sí, pero ¿cómo los metemos a la cárcel si el Poder Judicial, haciendo sonar la maquinita registradora, a veces ni los encarcela, o les pone a salvo el dinero, o de plano los deja ir? Entonces acá la estrategia es conjunta y es integral. Faltan los cómo. Vamos a esperarlos. ¿Y con qué recursos? Los con qué recursos y los cómo lo vamos a hacer. Pero de entrada, insisto, estructuralmente, esto es lo que me ha llamado la atención, que esté mucho mejor estructurado el proyecto de Claudia Sheinbaum, que por una parte, insisto, rescata la estrategia de López Obrador en lo que toca a atender las causas, y por el otro lado atiende el problema inmediato recurriendo integralmente a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía y al Poder Judicial. Sin esos tres elementos actuando coordinada conjuntamente, en sintonía con el objetivo de frenar la inseguridad, yo no veo que ninguna estrategia funcione. Faltó decir qué vamos a hacer con las entidades federativas. Modelos así ahora que gobierna Morena la mayor parte de los estados del país, donde estén trabajando conjuntamente y desarrollando estrategias también integralmente los poderes judiciales de los estados con las fiscalías, tanto las generales como las anticorrupción y las secretarías de seguridad pública, creo que ofrece de manera integral un mejor panorama, una mejor perspectiva de que se está enfrentando, por una parte, el problema a largo plazo de que no siga creciendo aquellos que se incorporan, particularmente los jóvenes, al crimen organizado, y por la otra, que se está involucrando a dos poderes, el ejecutivo y el judicial, tanto a nivel federal como estatal, con las fiscalías y con las secretarías de seguridad pública. Sigue siendo un misterio todavía
es muy pronto, vamos a darles tiempo, sigue siendo un misterio de dónde los recursos, de dónde los elementos. Quizá en el caso de Claudia Sheinbaum no sea tanto un misterio, porque al decir que va a fortalecer la Guardia Nacional, pues uno no tiene más que echar la mirada atrás y ver de dónde salió esta Guardia Nacional que hoy tenemos y salió del ejército. Insisto, las academias de policía en los estados no están generando, no quiero decir que no funcionen, simplemente no están generando el número suficiente de elementos para incorporarlos a estas tareas. Hay que contar con ellas y fortalecerlas, ahí no se ha dicho nada de ninguno de los dos lados. Pero entonces, ¿de qué se puede echar mano? De lo único que se tiene, que es el ejército, que forma militares con disciplina, con táctica, con inteligencia, y que puede ofrecer mejores resultados. En fin, estos son inicialmente pues el análisis que hice otro día, no hace mucho, de lo propuesto por Xóchitl Gálvez. Ahora tocaba el de Claudia Sheinbaum y le repito, veo estructura organizativa, operativa y de funcionalidad. Esperemos ver cómo termina de cuajarla para que nos explique con qué en materia de recursos y los cómo se va a implementar esa estrategia, porque no olvidemos que el Poder Judicial sigue estando en manos de los opositores. Y no olvidemos que en la Fiscalía General de la República hay alguien que es rebasado cotidianamente por una tortuga. Y en las Secretarías de Seguridad Pública, por ejemplo, en el caso federal hay algunos resultados. La baja en los índices delictivos es uno de ellos, pero insisto que la percepción sigue estando muy por arriba de lo que han bajado los índices delictivos. Y esto todavía está en manos, en el caso del Poder Judicial, de las oposiciones, y el Congreso, insisto, si no tiene mayoría morena para hacer las transformaciones legales que también le den sustento a este proyecto de Claudia Sheinbaum, pues va a ser muy difícil que prospere. Creo que debería exponernos plan A si consigue mayoría en el Congreso de la Unión y puede hacer reformas, plan B si tiene un Congreso de minorías en el que no se puedan impulsar, promover reformas constitucionales. Así sabríamos más claramente a qué atenernos. Seguiremos analizando muy particularmente el caso de la seguridad, porque es algo que lacera, lastima a todos los mexicanos. Pero también echaremos un vistazo por el resto de las propuestas que no son menos importantes: la economía, la tecnología, la educación, la salud, en fin, hay mucha tela de donde cortar, y así de alguna manera iremos presentando lo que plantea una de las candidatas en contraste o comparación con lo que plantea la otra. Será un ejercicio interesante que les invito que nos acompañen a hacer este recorrido juntos. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.